Huellas que marcan la vida en el inmenso mundo que conocemos. Seres de ojos que graban, que registran culturas y brindan testimonios. Torres de civilización en el último tramo del siglo que avanza. Fulgurante encuentro de los imperios de dos eras. Somos hoy más informes a través de nuestro tiempo. Muy buenas noches amigos, más informes en el 13. Antes que nada les adelantamos que en una semana, en plena Nochebuena, Más Informes les presentará un excepcional reportaje sobre Israel, el singular país de Medio Oriente hasta donde llegó uno de nuestros equipos de producción de exteriores para elaborar esta gran nota internacional. No se la pierdan. Y ahora vamos a las efemérides de la semana. El 15 de diciembre de 1939 se estrena la película más famosa de la historia del cine, Lo que el viento se llevó. El 15 de diciembre de 1961 es condenado a muerte tras un juicio en Jerusalén el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. El 18 de diciembre de 1899 fallece en circunstancias trágicas a los 26 años de edad Blas Garay, uno de los jóvenes paraguayos más brillantes de su generación. Y el 19 de diciembre de 1972 finaliza definitivamente el programa de exploración lunar Apolo tras el regreso a la Tierra de la nave Apolo 17. Entre la Biblia y la ciencia es el tema nuestro de esta noche. El origen del ser humano es nuestro tema central de hoy, a partir de la aceptación oficial del Vaticano de que la teoría de la evolución no es incompatible con la fe cristiana basada en la Biblia. Pero en ciertos sectores continúa la antigua discusión de si el hombre, así como se lo conoce ahora, fue una creación de Dios o desciende directamente de los primates tras una evolución que pudo haber durado millones de años. Este es un tema que sigue en abierta polémica entre científicos y ortodoxos bíblicos. En nuestros estudios, aquí en nuestro centro de televisión, contaremos esta noche con la presencia de Carlos Enrique Rieder, alto ejecutivo de la empresa CITSA, quien nos estará hablando de los proyectos que se desarrollan para mejorar el sistema telefónico en nuestro país. Todo esto aquí en Más Informes en el 13. En 1859, el científico inglés Charles Darwin publica su libro El origen de las especies, en el que se sostiene la teoría de la evolución, es decir, los seres vivos, incluyendo a los humanos, descienden de criaturas inferiores. El hombre, así, tendría como directos antepasados a los primates. Esta obra causa revuelo entre los fundamentalistas cristianos, para quienes el hombre es una creación de Dios a su imagen y semejanza, tal como sostiene la Biblia. En 1950, el Papa Pío XI proclama que la teoría de la evolución no se opone a la fe cristiana con tal de que se cuiden ciertos aspectos. En octubre de 1996, el Papa Juan Pablo II vuelve sobre el tema y afirma que la evolución es más que una teoría, abriendo así camino para analizar la creación en una nueva interpretación bíblica a la luz de la ciencia. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba desierta y sin nada.
Las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y el Génesis, el primer libro de la Biblia, afirma que tras crear todas las cosas, el agua, la tierra, el cielo, los animales y las plantas, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Tras dar un soplo de vida a una figura de barro, de la costilla del hombre, el Creador dio origen a la mujer, su compañera. Adán y Eva configuraron la primera pareja humana que procreó para poblar toda la tierra. Esta es la explicación bíblica de la creación. Los expertos en Biblia nos dicen que la Biblia hay que interpretarla con lo que ellos llaman los géneros literarios. Y hay un género literario de los primeros 11 capítulos de la Génesis, que llaman un género literario de historia primitiva. Así que difícilmente se puede concebir de interpretar, de leer la Biblia en estos 11 capítulos en sentido literal. Hay que ver entonces un sentido ya con un género literario particular. Hay que abandonar las lecturas de la Biblia en sentido tradicional, eso sí. O sea, hay que todos los grupos, sean fundamentalistas o incluso dentro de la Iglesia Católica, que todavía están con eso, creo que tiene que ser un esfuerzo para acercarse más a la ciencia y caminar más sobre la línea de la ciencia, descubriendo cómo no es incompatible, son dos cosas muy distintas, ¿verdad? Ciencia y fe. Y que no podemos, por quererla juntar, entrar en errores científicos. Por varios milenios, el mundo vio la creación solo a través del cristal de la Biblia. Ningún científico se animaba a ir más allá en alguna teoría que pudiera contradecirla. Nicolás Copérnico, un monje católico, no se atrevió a decir lo que él sabía, que la Tierra no era el centro del universo. Más tarde, Galileo Galilei tomó sus enseñanzas afirmando que la Tierra giraba alrededor del Sol y no al revés. La Inquisición lo obligó a desdecirse. La ciencia no podía contra la Iglesia y el oscurantismo ganaba así la mente humana. En la época de Copérnico y Galileo, por ejemplo, la Biblia dice que el mundo es chato y que es el centro del universo, que el Sol gira con la luna y todas las estrellas en 24 horas alrededor de la Tierra. Con el viaje de Colón a América, con la vuelta al mundo de Magallanes, se demuestra prácticamente que eso no es verdad. La ciencia afirma que la Tierra tiene unos 4.500 millones de años, mucho más de lo que establecen los ortodoxos bíblicos. Algunos investigadores hallaron en Etiopía vestigios del Australopithecus, denominado hombre primitivo, que es la transición entre el animal y el humano, que datan de unos 4,4 millones de años. Luego aparece el Homo habilis, unos 3 millones de años atrás, que es considerado ya un ser humano. La gran cantidad de años hace contradecir muchas fechas. Bueno, las pruebas demostrables que se tiene del origen de la vida son los restos fósiles, que es lo que viene a ser mi especialidad, ¿verdad? La paleontología.
donde nos demuestran que los primeros restos que se han encontrado son algunas bacterias con una edad aproximada de 3.100 millones de años. A partir de ahí fue evolucionando en organismos un poco más complejos y así fueron apareciendo las algas, algunos anélidos, algunas medusas, pero siempre organismos muy sencillos. Al Homo habilis sustituye el Homo erectus, el hombre que se para, el hombre erguido, que apareció hace 2.000 millones o 1.500 millones de años en el centro de Europa y el este y sur del África, así como en la isla de Java. La especie más reciente de Homo erectus data de 500.000 o 400.000 años, extendida en lo que hoy es China y denominada el hombre de Pekín, Homo erectus pekinensis. Luego viene el Homo sapiens, el hombre dotado de inteligencia, que data de unos 350.000 años y vivió en el centro de Europa. Hace unos 80.000 años aparece el Homo sapiens neanderthalensis, el Neandertal. Su cerebro ya tenía el tamaño del de un hombre moderno. Tras este apareció el Cro-Magnon, hace unos 40.000 años. Emigró desde el oriente al centro de Europa y fue probablemente el primero que tuvo una comunicación oral coherente. Prácticamente el 90 y pico por ciento, hasta dirían el 99% de los genes contenidos en el ADN, la molécula hereditaria, ácido desoxirribonucleico, que está contenida dentro del cromosoma, que a su vez está contenido dentro del núcleo, que es la parte esencial de una célula, es similar al ser humano, o sea, del chimpancé al ser humano, los genes contenidos en ese ADN son similares en un 99%. Todos estos datos son hoy incontestables a la luz de los descubrimientos científicos, pero cuando Charles Darwin lanzó su libro sobre la evolución en 1859, la situación era muy diferente. La ciencia apenas estaba asomando en sus investigaciones sobre el origen de la vida y muchos de sus exponentes, entre ellos el propio Darwin, no se atrevían a desdecir al Génesis. Tras la pausa seguiremos en este apasionante tema con los fundamentos darwinianos de la evolución humana aquí en Más Informes. Más Informes. Regresamos al 13 con más informes. Entre la Biblia y la ciencia es nuestro tema de esta noche respecto al origen del hombre desde el punto de vista de la fe cristiana y del evolucionismo científico. Charles Darwin nació en Chesbury, Inglaterra, el 9 de febrero de 1809. Su libro El origen de las especies se publicó en 1859, 20 años después de que estuviera terminado. Él captó varias teorías evolucionistas que ya estaban en la mente de ciertos científicos, entre ellos su propio abuelo Erasmus Darwin. Un viaje de 5 años alrededor del mundo en la nave inglesa Beagle le dio la oportunidad de confirmar sus teorías. Darwin es execrado, es marginado por la sociedad inglesa, pero posteriormente los datos arqueológicos demuestran que él tenía razón, que la historia del mundo y de la humanidad no había durado 5.000 o 6.000 años como calculaban por la genealogía bíblica
los teólogos de la época, sino millones de años. Y en esos millones de años se transformaron las especies. El científico inglés Charles Darwin lanza esta teoría y prosiguen durante muchos años el concepto a favor y en contra, pero donde realmente adquiere una base científica es a partir de 1930, en donde una investigación o varias investigaciones de poblaciones genéticas llegan a comprobar de que estas poblaciones cambian a través de un proceso genético que se recibe el nombre de mutación. Darwin confirma con sus investigaciones que los seres vivos sufren una mutación, es decir, cambios en su estructura a través del tiempo y por la influencia de su medio, y que existe una selección natural, una preeminencia de las especies más fuertes que pueden adaptarse a las transformaciones que sufre el hábitat. De ahí deriva su teoría de que el hombre evolucionó desde los primates con el correr del tiempo hasta su forma actual. Esto contradice un tanto la afirmación bíblica del soplo divino de Adán y de Eva y la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, ahora la Iglesia comienza a mirar con mayor atención a la ciencia y a buscar otra interpretación a la Biblia. Da gusto sentirlo, que no hay ninguna oposición, sino una armonía perfecta entre la evolución y la fe, entre Dios creador y la evolución del mundo. No hay ninguna oposición porque Dios creó un mundo evolutivo. Al decir en el credo cristiano, creo en Dios Padre creador de todas las cosas del mundo, que Dios es el que da la vida al ser humano, y también creemos que la creación no terminó, sino que sigue Dios creando, e incluso podemos decir así que le da la capacidad al ser humano, al hombre, a la criatura principal de su creación, la posibilidad de participar en la creación, al nosotros también poder concebir vidas. Creo que la Biblia no tiene nada que ver con la ciencia, pero respeto las ideas de los demás. Y hay grandes intelectuales que consideran a la Biblia como una metáfora para decir la verdad de acuerdo a la cultura de los hombres que la escribieron. En octubre de 1996, el Papa Juan Pablo II afirmó ante la Academia Pontificia de Ciencias que la teoría de la evolución no es incompatible con la fe, siguiendo lo que había dicho Pío XII en 1950. Así se abre una especie de reconciliación entre la ciencia y la Iglesia. Pero queda una última pregunta latente. ¿Cuándo el hombre en su evolución adquiere la imagen y la semejanza de Dios a través del alma? Diría, por ejemplo, en el caso concreto de la evolución, la Iglesia dice que al momento oportuno, en un momento oportuno de la historia, de la evolución, hubo como un salto que llamamos nosotros ontológico. Es un salto de cualidad entre el ser viviente y el hombre. Y podemos decir que cuando el hombre usa el lenguaje. Y el soplo de Dios, diría, de que habla la Biblia, es esto. El hombre descubre que él es un ser consciente, sabe lo que él existe y lo comunica. Pero sí, esto del soplo, eso del barro, todas esas cosas, evidentemente es un cuento, ¿verdad? Un mito, una manera de expresar una realidad como que Dios quiso que ese ser fuese diferente de los otros, que es el ser humano, con características propias. Según la Biblia, esa hecha imagen y semejanza de Dios significa con libertad, con capacidad de responsabilidad, con capacidad de decidir. Nosotros en términos antropológicos decimos capacidad de producir cultura, de hacer cultura. Tampoco hay que decir que Dios vez por vez interviene para hacer que este animal superior que llamamos homínido por el momento haga un salto, ¿no?
Esto puede ser que Dios desde el principio, cuando creó la materia evolutiva, estableció un poco este salto cualitativo, que cuando la materia llega a un cierto límite de organización y ya hizo lo máximo para, ¿verdad?, llegar a un cuerpo sensitivo como el del animal, y entonces hace el salto cualitativo. Pero a partir de la comprobación científica de que el hombre evolucionó desde formas más primitivas a través de millones y millones de años, ¿se puede decir que el humano desciende del mono? Esa es la pregunta. La ciencia lo confirma. En la Iglesia Católica no se desecha la idea, aunque hay congregaciones cristianas fundamentalistas que no la aceptan de ningún modo. Viendo las pruebas que se tienen actualmente, la semejanza y haciendo anatomía comparada, creo que es muy probable que de algún tipo de primates sea que el hombre esté derivando. Y por lo que hemos visto de la evolución, podemos decir que es parcialmente cierto. O sea, no es ninguna vergüenza que descendamos de los animales, porque si es cierta la evolución, como es cierto, hemos pasado a través de toda una serie de etapas, desde un comienzo de vida de una célula inicial, que se ha ido transformando, pasando por los simios, etcétera, etcétera, llegando a la persona humana. No podemos pensar nosotros, ni se cruza por nuestra mente que Dios tenga que ser, por ejemplo, un mono o que Dios tenga que ser un animal, porque la Biblia dice, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, esa teoría no correrá para nosotros, porque creemos que está totalmente incompatible en cuanto a la verdad bíblica. Desde el punto de vista científico, la evolución ocurrió gradualmente, lentamente, a través de las especies. Y de esa teoría surge, de que el hombre derivó, vamos a decir, del mono. O sea que somos parientes cercanos desde el punto de vista biológico con el mono. Y se describe entonces las distintas etapas en que surgió el gorila, el chimpancé, hasta llegar al hombre. La ciencia es imparable en sus descubrimientos y pruebas, tanto que la Iglesia Católica ha tenido que enmendar varios errores científicos que cometió en la historia. Pero si el hombre desciende directamente del mono, o si Dios creó un mundo evolutivo, o si el ser humano recibió un soplo divino en algún momento de su evolución, todo esto es tema para continuar, para seguir discutiendo entre la Biblia y la ciencia. En instantes aquí en nuestros estudios estaremos con Carlos Enrique Rieder para hablar de los proyectos de mejora en la telefonía nacional. En instantes, más informes. Más informes. Retomamos contacto con ustedes en el 13 con más informes, y en nuestra sección de entrevistas contamos hoy con la presencia del señor Carlos Enrique Rieder. Él es alto funcionario de la Siemens y de CITSA, empresa esta última afectada a los trabajos de ampliación y mejora de la red telefónica de nuestro país. Con él estaremos hablando justamente de todo lo que se está haciendo en este campo. Buenas noches, señor Rieder, un placer contar con usted esta noche. Buenas noches, Bruno. Agradezco la invitación acá a tu programa y por darnos la oportunidad acá de poder explicar un poquitito sobre este proyecto y la empresa CITSA. Justamente la empresa que presides está trabajando en la ampliación de la red telefónica nacional a través del sistema de riesgo compartido. ¿Cómo es este sistema, Carlos Enrique? Sí, el sistema se basa en la ley Joint Venture, es decir, asociación contractual, es la ley 117/91. Es una ley bastante joven y es para apoyar y tratar de que lleguen empresas bajo este nuevo sistema para
tener esas asociaciones contractuales entre empresas estatales con empresas privadas nacionales como extranjeras. ¿Y cómo es este caso entre Antelco y Siemens? En este caso, este sistema joint venture que se firmó entre Antelco y Siemens es para desarrollar un proyecto bastante específico. En todo esto se escucha hablar de SITSA, ¿verdad? ¿Qué es SITSA específicamente? El que firmó el contrato con Antelco es la Siemens AG de Alemania. Bajo este contrato y una cláusula de este contrato, determina que se tiene que contratar todo lo posible a empresas paraguayas como también personales paraguayos. Es decir, SITSA nace como subcontratista de Siemens para desarrollar este proyecto. ¿Qué tipo de empresa es SITSA? Es una sociedad anónima, legalmente constituida. Hoy en día tiene más de 300 personales directos e indirectos, estamos por los 1.400, 1.500 personales. Algunos medios han puesto en duda la eficacia de este sistema. A tu entender, a tu criterio, ¿cuáles son los beneficios que presenta? Bueno, los beneficios para nosotros son bien claros. Es una empresa internacional que firma un contrato para apoyar acá, apoyando al gobierno, al Estado paraguayo, en donde sin aval, sin endeudamiento del gobierno, tiene que invertir directamente 106 millones de dólares americanos, perdón, de dólares americanos. 106 millones. 106 millones de dólares americanos directamente. El gobierno no se endeuda absolutamente. No se endeuda en nada y tampoco existe un aval para este proyecto. El riesgo lo asume en pocas palabras, en su totalidad, la Siemens AG. Otra de las críticas es el alto precio de la instalación de una línea telefónica con relación a lo que cuesta esta en los países vecinos. ¿Por qué se da esto a propósito, Carlos Enrique? Bueno, sí podemos hacer un poco de historia, Bruno. El pliego de bases y condiciones fue preparado en base a estudios y sugerencias de empresas o, digamos, de entidades internacionales. El Poder Ejecutivo por decreto lanza esta licitación en donde ya en el pliego de bases y condiciones están establecidos los precios como también las condiciones, válidas para todos los que han participado en este proyecto. Y son muchas las empresas internacionales que participaron, 16 exactamente. Pero se afirma que la instalación de un teléfono tiene su costo elevado, evidentemente, ¿verdad? En la parte domiciliaria tenemos entendido, cuesta algo así como $800 y en la parte comercial 1.600, ¿es así? Así, son los precios que rigen para toda la nación y los únicos que pueden comercializar las líneas telefónicas hoy en día es la Antelco y SITSA. ¿Y en la parte de pago hay facilidades? Sí, nosotros justamente ahora estamos lanzando llamamos la segunda etapa de la comercialización, en donde también tratamos de facilitar al máximo el sistema financiero o la financiación para estas líneas, como también la burocracia. Si me permitís, Bruno, quiero aclarar un poquitito porque para nosotros y para el usuario también es importante esto. Sí. El usuario, cuando presentó su solicitud, es estudiada por nosotros de acuerdo a la tecnología, así que nuestra técnica lo acepta. Es difícil de entrar en detalles, pero hay todo un aparato atrás de esto. Se acepta, recibe automáticamente en su domicilio una carta que le llamamos carta convocatoria, que sigue siendo más bien una invitación, no una obligación. ¿Y qué pasa con ella? Con esa carta de convocatoria, esta persona se presenta en los puntos de ventas que están todos en los lugares de Antelco. Ahí se le explica nuevamente si necesita asesoramiento, se le explica y se le encamina los pasos que tiene que hacer. En pocas palabras, lo único que tiene que llevar a ese punto de venta es la carta de convocatoria y su cédula, ni siquiera una fotocopia. Nosotros lo hacemos gratuitamente en el punto de venta. ¿Y cómo se paga después? La financiación nosotros flexibilizamos en su totalidad ahora. ¿Por qué? Porque con el cliente
nosotros estudiamos la mejor financiación posible de acuerdo a sus posibilidades. Para darte ejemplo, nosotros podemos financiar de hasta 36 meses. Lo hacemos en dólares, hay que aclarar, va a ser en dólares, pero de 0 a 36 meses. ¿Por qué digo 0? Porque también el tema de entrega inicial se plantea y se discute con el cliente. ¿Hay un interés que pagar? La tasa, porque nosotros creemos que somos bastante transparentes, la tasa es de 1.35% sobre saldo en dólares americanos. Decime, ¿cuántas nuevas líneas telefónicas piensan instalar en esta etapa del sistema de riesgo compartido? Más o menos cuántas. Bueno, eso también está, las reglas de juego están bien claras. En el contrato establece exactamente 80.054 nuevas líneas. 80.054 nuevas líneas. Aparte de eso son más de 40.000 líneas analógicas que se transforman en digitales. El sistema llamado analógico tenemos entendido que ya es obsoleto a las necesidades modernas. ¿Existen otros aspectos contemplados en este proyecto? Dentro de este proyecto también existen trabajos como también la fibra subterránea de Asunción hasta Ciudad del Este, que es un proyecto con una ingeniería muy delicada y muy complicada, porque hay que pasar ríos, arroyos, pantanos. Eso lo estamos haciendo con una empresa alemana por las maquinarias especiales que necesitamos y también con 4 empresas nacionales. ¿Cuáles son otros puntos que puedan enriquecer, digamos, lo que se pueda decir de este proyecto? Bueno, existen otros proyectos. Todas las centrales principales acá de Asunción y Gran Asunción van a ser conectadas o interconectadas con fibra óptica. Y en otros países, por ejemplo, ¿existe una experiencia anterior con relación al sistema del riesgo compartido? Sí, hay una tendencia de hace un tiempo atrás de desarrollar proyectos de esta índole. Puedo dar ejemplos como proyectos similares al riesgo compartido nuestro en Colombia, Costa Rica. Hay otros en países desarrollados o más desarrollados también. ¿Y esos proyectos cómo resultaron? En general están resultando bien. Muchos están en pleno desarrollo, por eso es difícil de decir en varios de estos proyectos que son éxitos rotundos. Pero en principio la mayoría, la tendencia en varios países es de tirarse por estos proyectos. ¿Hay posibilidad de expandir el sistema de riesgo compartido a una siguiente etapa? Hay posibilidades, lógico, hay posibilidades. Yo estoy seguro que muchas empresas están interesadas en una posible segunda etapa, pero hay que aclarar muy bien que es un tema bastante prematuro de tocar ahora, y por sobre todo, Antelco tiene sus proyectos concretos y ya dentro de poco en pleno funcionamiento. Y aquí en el Paraguay, en nuestro país, ¿cuántas nuevas líneas telefónicas se podrán instalar en el futuro? Nuestra opinión es que la demanda real actual, podemos hablar de 200 a 300 mil líneas. ¿Y las expectativas se han cumplido estas con relación a la demanda de la gente por nuevas líneas telefónicas? Sí, nosotros tuvimos un buen resultado en la primera etapa con las solicitudes que hemos recibido. Hay que recordar que es un proyecto con un tiempo bastante apretado, un cronograma muy apretado. Y también nosotros a veces no tenemos otra posibilidad que entrar un poco apretado también. Una carrera contra el tiempo. Por eso que hemos recibido y hemos actuado en 24 localidades para el tema solicitud en esta primera etapa. Paralelamente, pero con todo eso hemos tenido un resultado bastante positivo. Y ahora tenemos entendido viene la etapa de comercialización de las líneas, que es algo difícil, ¿no? Ahora en esta segunda etapa ya vamos más a lo concreto, a la parte de venta. Y repito, hemos salido con el nuevo sistema de comercialización, con el nuevo sistema de financiación y también algo muy importante, estamos haciendo todo lo posible para cortar el tiempo entre la concretización de la venta de la línea
y la conexión de la línea. Otra entidad como Conatel dentro de muy poco estará regulando las telecomunicaciones en nuestro país, aquí en el Paraguay. La pregunta es la siguiente: ¿el sistema de riesgo compartido continuará? La Conatel nace por ley, nace como una entidad reguladora de todas las telecomunicaciones, lo cual antes era Antelco, la empresa reguladora y operadora a la vez. Hoy queda Antelco como la empresa operadora y la Conatel es reguladora, pero de todo lo que es telecomunicaciones. ¿Y el riesgo compartido continuará? Con este nuevo nacimiento de la Conatel, el riesgo compartido no se ve afectado de ninguna forma, ni tampoco con la privatización. Y hablando de privatización, ¿cuál es la postura tuya, cuál es la opinión tuya con relación a una posible privatización de Antelco? Quisiera aclarar un poquitito, la palabra privatización es una palabra muy amplia. Engloba muchas cosas. Engloba muchas cosas, porque uno puede hablar de privatización parcial, puede hablar de capitalización, puede hablar de terciarización. Hay muchas formas, hay muchos conceptos. Ahora, yo pienso que la privatización sí o sí está pendiente. Por algo el Poder Ejecutivo presentó una propuesta concreta al Poder Legislativo, en donde se piensa de una relación de 90 a 10, es decir, 90 el gobierno, 10 los empleados. Con eso, con un nuevo estatuto, le daría la agilidad necesaria que necesita Antelco para poder desarrollarse e imponerse en el mercado de las telecomunicaciones. Bien, Carlos Enrique Rieder, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí esta noche. Muchas gracias, Bruno. Te agradezco nuevamente por tu excelente programa acá. Bien, muchas gracias. Y tras las informaciones brindadas por el señor Carlos Enrique Rieder respecto a lo que se hace para mejorar la red telefónica nacional, nos damos una pausa y luego de minutos, regresando junto a ustedes, estaremos para hablar sobre cómo ha ido evolucionando el servicio telefónico a través de la historia. Un material bastante llamativo, rico e instructivo aquí en Más Informes. Más Informes. Y es el momento de StarTAC, el teléfono estrella de Telecel, de Más Informes y de Motorola, de su serie VIP, que ha lanzado esta maravilla electrónica que reúne bondades increíbles como el VibraCall, por ejemplo, o la memoria alfanumérica de 100 números, o el discado rápido de 10 números. Todos estos puntos positivos los tiene StarTAC. Para cualquier consulta, a Telecel. En esta última parte de Más Informes, les recordamos que el próximo martes, que cae 24 de diciembre, tendremos un gran informe sobre Israel, hasta donde llegó uno de nuestros equipos de exteriores para esta gran nota internacional. Fuimos invitados por el gobierno israelí. 10 días magníficos, los pasamos en Belén, Nazaret, Jerusalén, Tierra Santa, Tel Aviv, el estado modernísimo de Israel, en fin. Recorrimos de punta a pértico y tendrán ustedes en pantalla nuestra experiencia en 7 días. Y en estos minutos, ya que uno de los problemas del país es el servicio telefónico, hablaremos del teléfono y sus avances en el tiempo como medio de comunicación. El 26 de octubre de 1861, el alemán Johann Philipp Reis presenta el primer teléfono a imán. El 14 de febrero de 1876, el escocés Alexander Graham Bell da a conocer su teléfono mejorado técnicamente. El 9 de octubre de 1876 se produce la primera conversación telefónica de larga distancia entre Boston y Cambridge. En 1877, Werner von Siemens impone en Alemania el teléfono.
Claro, la telefonía fue mejorando en calidad y todos los países adoptaron este sistema. Pero el 26 de julio de 1963, hace aproximadamente 33 años, Estados Unidos pone en órbita el satélite Simpson 2 y se logran comunicaciones telefónicas vía satélite. El siguiente paso fue el descubrimiento de la fibra óptica. En 1966 se comienza a usar la fibra óptica en la telefonía. La misma es un cable de banda ancha que con un diámetro de solo 1 milésima de milímetros puede transmitir entre 30.000 y 40.000 conversaciones telefónicas al mismo tiempo. Un haz de fibras ópticas del grosor de un bolígrafo es capaz de transmitir simultáneamente 1.000 millones de llamadas telefónicas o 200.000 programas de televisión. Esto causó una revolución en la comunicación mundial. En el Paraguay, la primera red telefónica data de 1884. Sin embargo, la telefonía no ha tenido a través del tiempo un gran desarrollo en nuestro país. Tanto es así que hoy se calcula en unas 800.000 líneas el déficit telefónico, que se está paliando de algún modo con el programa de riesgo compartido entre Antelco y la Siemens de Alemania. Hay que apurar los proyectos, sin embargo, porque sin suficientes líneas telefónicas jamás lograremos el desarrollo pleno del país. Y bien, llegamos así al final del programa. No olviden que el próximo martes 24, en plena Nochebuena, les estaremos presentando el gran informe sobre la actualidad de un país singular, Israel. Nuestras cámaras captaron notas, entrevistas e imágenes de esta pujante nación del Medio Oriente que les estaremos mostrando en toda su dimensión en 7 días más. Y antes de despedirnos, una reflexión final. Llega fin de año, tiempo de balances, y hallamos que uno de los peores males del país no ha podido ser controlado. Ese mal es la corrupción. Los sucesivos robos en el Banco Central no fueron dilucidados. El caso del faltante de $7 millones en la bóveda, descubierto en abril de 1995, continúa girando aún en un proceso judicial que no tiene la energía necesaria para esclarecerlo. En los últimos meses se descubrió otra estafa en aduanas de 27.200 millones de guaraníes, poco más de $13 millones, con cheques sin fondos emitidos por ciertos despachantes y que por culpa de funcionarios venales no pudieron ser cobrados nunca. Hay nombres, pero la justicia aún no dio los pasos para sancionarlos y sobre todo para recuperar este dinero. ¿Hasta cuándo soportaremos robos sin que la justicia reaccione con prontitud? La impunidad es un tumor que mata las ansias de desarrollo de este país. En 1997 tendremos un año electoralista puro, total, pleno. Autoridades y políticos se debatirán en sus luchas facciosas. En tanto, la corrupción continuará campante. El caso de aduanas es patético. Son 27.000 millones de guaraníes que se quedaron en los bolsillos de ladrones que tienen nombre y apellido, hacen ostentación de su riqueza dolosa y caminan tranquilamente por las calles con una impunidad que aterroriza. ¿Hasta cuándo?